La nueva realidad nos exige que más bien atendamos las necesidades en ese momento del conjunto social. Voy a hablar del extensionismo rural en México y vamos a hacer una revisión histórica. El reparto agrario en México en los años 30 generó la inmediata necesidad de educar a la población rural para mejorar las condiciones de vida. En 1900, desde el 34 en adelante se hizo masivamente una expropiación de tierras de manos de los extranjeros en México, y esto obligaba, porque era una reivindicación de la Revolución Mexicana a principios de siglo, de inmediato entonces se priorizó en la acción sobre pequeños productores enfocados al mercado nacional y de autoconsumo. La estrategia nacional era de autosuficiencia alimentaria en el contexto de un país que se industrializaba. Se crearon instituciones de investigación y educación para este enfoque, y a la vez que se impulsaba la infraestructura para el desarrollo rural en el país. En este caso, los agrónomos fueron los actores centrales en la labor del extensionismo. En los años 60 se redujo el extensionismo básicamente a fertilizantes y paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque la prioridad era fundamentalmente producir para la autosuficiencia alimentaria. Se perdió el impulso para principios de los 70. ¿Por qué? Porque se había burocratizado. El extensionismo es una acción del Estado y por lo tanto, bueno, pues se redujo a las prioridades del Estado, pero no necesariamente que nos hubiera dado un desarrollo completo. En la segunda mitad de los 70 surgieron organizaciones campesinas hacia economías de escala y se generó un movimiento de profesionistas hacia el campo, antropólogos, sociólogos, economistas, administradores de empresas, etcétera, y otras cosas. Éramos un lujo en los años 70 porque había condiciones para eso. Esto reconceptualizó el extensionismo y surgieron nuevas propuestas a la vez que se amplió un debate nacional sobre el campo. Se amplió entonces el concepto de capacitación. Nos exigían a los técnicos y a todos los que trabajábamos en estas cuestiones del extensionismo, nos decían, bueno, pues yo quiero capacitación sobre el proceso agroindustrial del maíz, sobre el proceso empacado, porque tenemos perspectivas para las posibilidades de comercializar nuestros productos y quitarnos de los intermediarios. Y ahí surgió un nuevo esquema de extensionismo y de formación de empresas rurales de mayor escala. En la alternancia democrática se perdió el nuevo impulso y se diversificaron las funciones de los profesionistas en el campo. Para el año 2000, el concepto de extensionismo casi se perdió en el debate nacional. En este país había mucho debate, muchos libros, había periódicos exclusivamente para discutir sobre el futuro del campo, las posibilidades que tenían los campesinos de incorporarse más bien como empresarios, etcétera, etcétera. Y esto era mucha presión también del empresariado. ¿Por qué? Pues porque en este país la expropiación que se hizo durante los años 30 y 40 generó que gran parte de la superficie nacional estuviera en manos del sector social. Sector social le llamamos nosotros aquí al ejido, que es la configuración de la figura social que recibe la tierra, los conjuntos de las comunidades rurales y al mismo tiempo las comunidades indígenas que habían sido los propietarios de las tierras antes de la revolución. Los profesionistas del campo entonces perdieron la importancia y se priorizó sobre el papel de las grandes empresas agrícolas que tenían economías de escala. Hubo un deterioro del extensionismo, había mucha pedagogía hueca, más asistencia social que otra cosa, y al mismo tiempo, durante 20 años, pero sucedió que la pobreza en el campo quedó estancada. Entonces,
La agricultura y la ganadería en México significa el 7% del Producto Interno Bruto. El 24% de la población total vive en las zonas rurales en este país. Significa un 13% de la fuerza de trabajo, lo que representa un 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados. La prioridad social en México abarca un 54% de la superficie nacional, o sea que la mitad del país está en manos de la propiedad social. Existen programas institucionales que atraen a los productores para la obtención de recursos y reciben asistencia técnica, prestadores de servicios profesionales, pero también al último se han dedicado fundamentalmente a captar demandas. ¿Qué demandas tienen los grupos de las comunidades rurales? No, pues queremos caminos, queremos esto, queremos lo otro, pero sin un enfoque más hacia lo que era la perspectiva de las propias organizaciones. Se prestó muy poca atención posteriormente. Entonces, había que revitalizar el extensionismo mediante la formación profesional y reconocimiento de competencias. En este sentido, un agrónomo, por ejemplo, pues no puede tampoco elaborar un expediente, un proyecto agroindustrial o de turismo o de desarrollo social, etcétera, y entonces teníamos que tener diversidad en esto. Por eso, entonces, planteamos implementar metodologías más enfocadas a entregables que a avances de programas institucionales. Las instituciones decían, mando un veterinario para que me verifique bien cómo va la inversión que hicimos en maíz, sobre lo que deberían de hacer las organizaciones o los mismos productores. Entonces nos planteamos impulsar la intervención de profesionales con mayor especialidad y que apoyen al extensionista. Esto entonces nos hizo multiprofesionales, con más participación de otros, y hacer más eficaz el rol de los extensionistas en relación al logro de metas y entregables. O sea, teníamos que desarrollar calidad en el servicio. Y se planteó entonces, en ese momento, convertir al extensionista en un estratega de negocios. Hoy en día, hace apenas tal vez 10 años que empezamos realmente a experimentar ya con grupos de profesionistas de diferentes disciplinas para abordar esquemas de demanda que había. Se hizo entonces el fomento de una cultura de evaluación también, porque había inversiones del Estado, inversiones del gobierno que al final de cuentas realmente no eran evaluadas, sino que se evaluaba fundamentalmente en la aplicación de la inversión, pero no éramos muy eficaces en la medición de la evaluación, en la medición de los impactos. Esto entonces generó que había que hacer la construcción de un sistema de extensión que esté en consonancia con los adelantos de los competidores y socios comerciales de todo el mundo. Nosotros nos incorporamos en el 95 al programa, al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de tal forma de que nuestros productores de maíz terminaban compitiendo con los productores de maíz de los Estados Unidos. Esto entonces nos ponía en desventaja. Decíamos, bueno, entonces tenemos que hacer la reducción de la pobreza, mayor competitividad y un desarrollo rural sustentable a partir de la participación de todos los integrantes de las organizaciones. Entonces, decíamos, bueno, competitividad, ¿según quién? ¿Según el empresariado o según las organizaciones de productores? Entonces, dijimos, bueno, la evolución de los tratados de libre comercio y las exportaciones de frutas y hortalizas nos tiene que poner en oportunidades. Entonces, hay que ubicar las oportunidades. ¿Qué oportunidades había? Se nos estaba abriendo el comercio de frutas y hortalizas y entonces le entramos duro al esquema de la posibilidad de formar empresas de exportación con productores rurales pobres, pero que tenían posibilidades, tenían el producto, tenían los medios naturales para poder hacerlo. Voy a presentarles también, entonces,
lo que pueden ser las oportunidades de negocios. ¿Y cuál es el papel del extensionista? Los extensionistas con diversas profesiones. El extensionismo entonces evolucionó hacia el desarrollo de negocios. Entonces, si los productores lo que quieren son armar negocios, bueno, armemos negocios, pero necesitamos a los especialistas. La demanda de los profesionales iba más enfocada fundamentalmente hacia eso. Necesitamos especialistas. Bien, les voy a mostrar entonces solamente una de las experiencias, que es el extensionismo rural para el desarrollo del turismo, la agricultura y la ganadería de los ejidos de la costa centro de Jalisco, Tomatlán, Jalisco. Para que ubiquen geográficamente, estamos a un lado de Puerto Vallarta, en Jalisco. La historia es que el ejido José María Morelos le vendió 1,200 hectáreas en Campo Acosta al grupo Razaland. Grupo Razaland es un grupo financiero de desarrollo inmobiliario del turismo, que era un gran promotor financiero con otros 2 proyectos en México. La inversión a 20 años en la microrregión eran 4,500 millones de dólares para hacer un conjunto inmobiliario de alto turismo. Vamos, aquí la gente se viene a hacer sus casas, sus residencias a la orilla del mar, pero de alto costo. Iniciarían las obras en el 2012 con inversión inicial de 227 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura urbana. Según cálculos de la empresa Razaland, la población de José María Morelos, que era un pueblo pequeño de 5,000 habitantes, podría aumentar a 30,000 habitantes en 10 años a partir del auge constructivo y de servicios en la población. Esto significaba entonces que, y a partir de experiencias que hemos tenido, Cancún y otros lugares, como incluso Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, arrasan con las poblaciones que en realidad eran los dueños anteriores. La empresa Razaland empezó comprando las tierras en 270,000 pesos la hectárea a la orilla del mar. La hectárea era una baratura realmente. Entonces, se le vendieron a la empresa Razaland 1,200 hectáreas y estaba la perspectiva de comprarle al ejido. El ejido a la orilla del mar tenía grandes cantidades de tierra despobladas en términos de uso a la orilla del mar, y que sin que nos fueron agarrando de uno por uno, fueron negociando, les ponían los dólares por delante, y entonces fue cuando a mí me llamaron, me dijeron: Rolando, nos están llevando al baile, necesitamos entonces prepararnos para lo que viene, porque ya vendimos una parte, pero lo otro que viene entonces es que nos van a arrasar, porque vamos a quedar entonces como taxistas, como sirvientes, como camareros, como vigilantes, pero no vamos a tener ningún rol que jugar en este gran proyecto que viene. La superficie entonces para el complejo turístico era esta, incluso con la visión de tener un aeropuerto a un lado que ya se construyó, se había construido desde antes. Con esta construcción, entonces, significaba que de alto turismo, de gente supermillonaria del mundo, iban a venir a hacer sus casas, y la posibilidad que tenían los campesinos era pues, de ser jardineros, que las hijas de los campesinos fueran las camareras en los hoteles, de sirvientas, etcétera. Entonces me plantearon: no nos queremos quedar en ese rol, sino que lo que queremos hacer es montarnos en la ola de desarrollo a partir de una gran inversión que están haciendo. Bien, entonces el ejido José María Morelos, que es el que está aquí abajo a la derecha, pues ustedes verán, es un territorio muy grande. Ellos tienen mucha más tierra, más o menos como promedio de 100 hectáreas por ejidatario de monte. Esto significaba entonces la posibilidad
de que ellos se quedaran como productores de ganado, un ganado en muy malas condiciones porque es un trópico seco, el estiaje es muy duro aquí y el tiempo de lluvias pues le llegan ciclones. Entonces, preguntábamos, ¿cuánto vale un paisaje? Cuando nos pusimos en ese dilema, entonces vamos a hacer un programa. El programa es que podemos traer profesionistas jóvenes, pasantes de las carreras de realización general, y dijimos, bueno, con 8 profesionistas que se vengan durante 7 meses a vivir aquí con ustedes y que trabajen con ustedes para ayudarles, primero capacitación y posteriormente entonces también el ir desarrollando los proyectos que ustedes mismos vayan planeando y que ustedes mismos vean qué es lo que pueden hacer en el futuro. Entonces las acciones de impulsar fue que hicimos, bueno, talleres de trabajo, entonces, entonces a principios, en asambleas y con talleres de trabajo, hizo entonces el esquema de decir, ok, ¿qué quieren? Primero, el respeto al medio ambiente, mejora en la calidad de vida de los habitantes, promoción del desarrollo sustentable e incluyente que considere el impacto del crecimiento poblacional. Y después la intervención de zonas de reserva territorial para hacer frente a las necesidades de la población de manera ordenada. Creo que hay un proyecto de irrigación también gestionado ante la Comisión Nacional del Agua con el gobierno. La inversión será de 200 millones de pesos a ejecutarse en 4 años, con una cobertura del proyecto de 10.500 hectáreas para riego. Para el caso de fruticultura, aquí en esta región se produce mucho mango, hay hortalizas, papayas, limones, etc. Entonces, más o menos los beneficiados para la irrigación serían 511 hectáreas. Hicimos entonces en taller de trabajo, nos trajimos a un grupo de profesionales jóvenes que entonces empezaron a trabajar y con ellos hicimos este esquema. Desarrollo de infraestructuras de irrigación, pero también desarrollo agrícola para horticultura y fruticultura, también para la producción de forrajes, que hubiera un desarrollo pecuario con el ganado, el desarrollo turístico también, aprovechando de que iba a haber demanda de muchos servicios alrededor de todo este gran proyecto de inversión. Y también, pero también el pueblo lo van a arrasar, los centros comerciales los van a arrasar. Entonces, hagamos una planeación de cómo queremos que quede el pueblo en los próximos 20 años. Entonces, planteamos así, actividad y también conservar el tejido social, al mismo tiempo que no afectara el medio ambiente, porque ya se había afectado durante 40, 50 años anteriores, se había arrasado lo que era una selva de caducifolia, no era tropical de grandes palmeras, sino más bien era de agostaderos. Entonces, lo primero que hicimos fue, un diplomado con talleres de trabajo para analizar las oportunidades de negocio, talleres de trabajo para tomar decisiones sobre posibles negocios a arrancar, cursos para aprender a planear los negocios, cursos para aprender a administrar negocios, cursos para aprender a gestionar créditos, talleres de trabajo para planear el desarrollo de la comunidad y talleres de trabajo y cursos por especialidad. Esto fue lo que desarrolló la gente en términos de planteamiento de necesidades. Y al mismo tiempo desarrollar plan de negocios pecuario, un plan de negocios agrícola y un plan de negocios comerciales y de servicios y plan de negocios turísticos. El plan de conservación del medio ambiente con un diagnóstico de las condiciones del medio ambiente y su valor ecológico. Propuesta de un plan de conservación.
El otro era plan piloto de desarrollo urbano, sobre el crecimiento de la zona urbana, sobre el apoyo para formar sociedades, ya sea en cooperativas o sociedades de producción rural. Bien, esto fue la primera etapa, trabajamos, 7 profesionistas se vinieron a vivir, se integraron con la comunidad, trabajaron con muchos talleres de trabajo, con planeación, con capacitación, con diseño, etcétera, y había que tener entonces las competencias necesarias por especialización, porque fundamentalmente a partir de lo que ellos presentaron, hicimos entonces la intervención de diferentes profesionistas. Nos propusimos entonces generar en el territorio un ambiente de oportunidad en torno a un proyecto turístico y de irrigación, con 10.500 hectáreas, y la proyección era que iba a haber hoteles y 800 residencias también por segundo, capacidades para abordar el impulso económico que genera el proyecto Razalá. Nos decían la gente de la comunidad, queremos estar en la ola del desarrollo, no en la cola, no queremos ser la servidumbre de esto. Por lo tanto, también previmos que había que fortalecer el tejido social de manera sustentable y sostenible, de 3.000 habitantes a 30.000 en 10 años. Esto obligó entonces a que trabajáramos duro con diferentes ideas. Hay una salinera que tenían ellos muy rústica, entonces empezamos a trabajar cómo mejorar las condiciones del mercado de la sal, empacado, comercialización, distribución, conseguir créditos y gestionar créditos para poder mejorar las condiciones. Los proyectos ya identificados tienen que ver con las siguientes actividades. Se concretó planeación para la vida comunitaria, proyectos agroforestales, ecoturismo, procesado de alimentos, manejo de desechos reciclables y conservación, porque la verdad es que en estas comunidades era un cochinero de basura, muchos plásticos, todo este asunto con los envases de PET. Un mejoramiento urbano, ganadería y hortofruticultura. Trabajamos por grupos diferentes en asambleas generales, pero también por grupos especializados según la demanda que lo iban teniendo. Esto entonces nos hizo que fuéramos poco a poco durante estos 7 meses, inicialmente trabajando con el planteamiento y el desarrollar los expedientes para presentarlos en la gestión financiera. Se ha trabajado mucho con la cuestión de los árboles de problemas, con la gente y por especialidades también, que de acuerdo a cómo lo planteaban. Aquí quiero mencionar que las mujeres tuvieron un papel muy importante, porque entonces las mujeres dieron la posibilidad de incorporarse a la economía de forma diferente. Muchos querían poner restaurante, otros querían poner procesamiento de alimentos, otros tortillerías, otros poner procesado de alimentos, etcétera. Entonces, cuando llegamos al esquema del medio ambiente, nos decían, no somos dueños de la tierra, somos sus cuidadores. Por lo tanto, ya no querían seguir arrasando. Era arrasar para poder meter ganado, pero con el estiaje no había agua, había que alisar el agua, etcétera. Entonces lo que hicimos fue, a ver, ¿dónde está el futuro? ¿Se logra ver alguna oportunidad desde aquí? Estas son el tipo de casas de turismo que hay en esta región. Pues vimos que iba a haber mucha demanda. Este es un proyecto específico de todos los que se hicieron. Decíamos, bueno, la gente quiere construir sus viviendas, esta gente que van a comprar las tierras, que están comprando las tierras, quieren sus viviendas con un estilo muy característico de esta región, donde usan pues los recursos naturales, nada más que los estaban arrasando, y realmente madera ya no había para seguir haciendo el trabajo. Si ustedes pueden ver en este mapa, el municipio de Tomatlán, todo lo que ven en amarillo, pues es la parte que se arrasó, porque antes estaba realmente
era pura selva. Todo eso se fue arrasando durante 40, 50 años y se dedicaron a la ganadería y a una agricultura de temporal de muy bajos rendimientos. Esto entonces estaba teniendo un impacto ecológico muy importante. Decíamos, bueno, en 10 años todo esto estará cubierto de viviendas y de residencias de descanso para gente que gusta de la naturaleza y que pueden pagar por ello. ¿Qué tipo de arquitectura va a haber? Pues la de Careyes. ¿Con qué maderas se van a construir? Pues ya no hay madera, ya la cortaron, ya no hay madera. Viviendas y hacer residencias de este tipo. Entonces decíamos, bueno, aquí tienen el estilo arquitectónico que gusta de esta gente que viene de Europa o de Nueva York, de Estados Unidos, de Londres, y que quieren tener sus casas aquí. Bueno, pues entonces, ¿dónde está la madera? ¿Con qué se va a hacer todo esto? Va a haber un gran mercado de madera. Entonces dijimos, bueno, ¿de dónde va a salir para 800 residencias estilo Careyes? Entonces dijimos, bueno, vamos analizando el mercado. El precio por árbol de barcino es el tipo de árbol, estos palos que ustedes ven con que se hacen las palapas, cada palo cuesta en aquel tiempo, para el 2012, más o menos 1,000 pesos. Si son más grandes, obviamente cuestan más, pero eso se desarrolla más o menos en 5 años. La producción por hectárea de barcino pueden ser 7,500 unidades. Se genera empleo familiar y en plazos de 5 a 10 años, según se quiera ver según se quiera el tamaño de la madera. Hicimos un análisis, el total de la ganadería en Morelos era realmente de que el ingreso por hectárea en 840 pesos, mientras que en agroforestería se podía tener un ingreso promedio en 10 años por hectárea de 750,000 pesos. Actualmente, en el 2021, hay 2,450 hectáreas como producto de la planeación de este proyecto de la reforestación, una ganadería muy pobre. Este es el tipo de reforestación que se hace. Ahí tienen pues una buena cantidad de árboles sembrados por parte de los productores para sembrar el barcino. Hicimos todo un desarrollo de los proyectos, el plan de negocio salinero, trabajamos con productores de sal y entonces había especialistas que podían hacer el análisis de mercado y la gestión comercial. También un plan turístico para el Rancho El Olvido, un plan negocios del Rancho La Isla, proyecto productivo de agroforestería, la capacitación en manejo y conservación de alimentos, el proyecto productivo de recolección y aprovechamiento del PET, de lo que son los envases de plástico, un plan rector estratégico de desarrollo para el 2022 dirigido José María Morelos, como lo querían, y una estrategia de comunicación en educación ambiental. Esto entonces generó que la participación de los especialistas, cada quien se enfocara hacia donde estaban los proyectos y las demandas. Esto nos dio entonces como producto que se concretaron estos 8 proyectos con una comunidad de 3,000 habitantes. Inició el proyecto de los 4,500 millones de dólares. Están trabajando en el desarrollo residencial y mientras los productores tienen más herramientas con que defenderse con la venida del desarrollo que se estaba planteando, en diferentes aspectos. Se formaron cooperativas, sociedades de producción rural con los ejidatarios y al mismo tiempo se logró que se tuviera un esquema más
perdón, creo que me atoré. Pero bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí, aún te escuchamos. Ok, entonces, la cuestión aquí es que el ejido José María Morelos tuvo más herramientas con que defenderse. Esto, entonces, era la respuesta que había necesidad del momento, entonces, para aprovechar la oportunidad en el contexto del desarrollo que iba a tener una comunidad de 3,000 habitantes ante lo que suele ser que cuando hay proyectos de desarrollo turístico de gran inversión con arraigada, se diluye, desaparece, llegan nuevos actores, nuevos inversionistas de las grandes ciudades para hacer negocios y la comunidad desapareció. Actualmente están trabajando con diversos negocios. Esto sirvió para que la comunidad se pudiera defender. Entonces, el concepto del extensionismo hoy en día es que hay que tener las competencias necesarias para poder entonces abordar los planteamientos que hacen las comunidades y los grupos de productores por especialidades. Esa es la demanda fundamental. No sé qué es lo que se está viendo, perdón. Sí, sí, sí estamos viendo todavía tu presentación. Está en la presentación ok, déjenme ver cómo la quito. Bien, entonces, eso es, como tengo muy poco tiempo, le podría exponer a lo mejor, no sé, les podría exponer a lo mejor, no sé, muchos más proyectos, pero el tiempo es reducido. La cuestión aquí es que el extensionismo tiene que estar fundamentalmente sujeto al desarrollo de competencias para poder abordar el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la universidad, lo pudimos hacer con diferentes disciplinas. La anterior exposición me pareció muy bonita, muy rica en contenidos que enfocaba lo mismo. Tenemos que tener las competencias de acuerdo a la demanda de lo que está. Y yo estoy enfocado en el extensionismo para el desarrollo rural en un nuevo esquema en el siglo XXI. Creo que hasta aquí llegaría yo con mi intervención. No sé cómo ando de tiempo, perdí la noción. Si hay algunas preguntas y comentarios, con mucho gusto. Así es, Rolando. Muchas gracias. Felicitaciones por tu presentación. Tenemos una pregunta de Luis Vindas. Ingeniero Rolando, ¿qué rol juegan el enfoque de las agrocadenas de valor para el desarrollo rural y su aplicación en el extensionismo? Saludos desde Costa Rica. Yo creo que si la cadena tiene lo fundamental, que es la asociación de los productores para poder afrontar los retos, pues hay que ubicar el esquema de mercado, qué es lo que demanda el mercado y de acuerdo a eso, pues tienen que acomodarse los productores. En México también hay mucho, a veces entendemos diferente el lenguaje, agrocadenas de valor, pero aquí lo fundamental es que exista una asociatividad, la compactación de la oferta para poder atender la demanda y abordar el mercado con mayor rentabilidad. Carmen. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniero Rolando. ¿Alguna otra? Sí, a ver, tenemos una de Luis Patiño. En el contexto histórico del extensionismo, ¿qué papel juega actualmente en el proceso de transición a la agroecología? Ahí es muy importante porque estamos trabajando, pero con menor frecuencia,
por ejemplo, tuvimos biólogos, tuvimos economistas y tuvimos también gente, abogados. Entonces, en ese contexto hay reglamentaciones y jurisdicción al respecto de la conservación. Sin embargo, pues a veces eso se convierte en letra muerta porque la presión de tanto de los mismos campesinos para poder tumbar la selva, como también la presión de grandes empresas para hacer un cambio en el uso del suelo, resulta que a veces el proceso, la parte de reglamentaria y normativa de la conservación ecológica, pues también se convierte en letra muerta o tiene huecos por donde se sigue presionando a la selva para poderla arrasar. Bueno, al final de cuentas, los profesionales y los extensionistas que intervienen como apoyo para el desarrollo de las comunidades rurales, bueno, pues aquí entonces está donde eso es el extensionismo a final de cuentas, porque es la extensión del conocimiento y es la forma en cómo pueden abordar el futuro las comunidades rurales y los conjuntos sociales que tienen la tierra, tienen la riqueza, pero también llega en el desarrollo capitalismo salvaje, pues llegan y arrasan con ellos, les ofrecen cualquier cosa. Una muestra, habían empezado vendiendo, eso era, imagínense más o menos a 20 pesos dólar, más o menos entonces era que estaban malbaratando sus tierras. Hoy en día nadie vende sus tierras a menos de 6 millones de pesos por hectárea. ¿Por qué? Pues bueno, porque se dieron cuenta también de las posibilidades en el futuro que tenía todo esto, ¿no? Alrededor de lo que ya estaba vendido. Entonces, ese es el rol que tiene que jugar el extensionista en un manejo de un proyecto. Dirigir un proyecto significa tener una visión de futuro, significa también tener la capacidad de poder negociar, incluso a nosotros no nos fue tan bien tampoco cuando la empresa Rasaland, esta empresa norteamericana, vieron que decían que eran agitadores estudiantes como los del 1968, discúlpenme, pero somos profesionistas haciendo trabajo. Y bueno, al final terminamos entendiéndonos con el conjunto de esta empresa, porque se dieron cuenta de que a final de cuentas ellos ya no querían comprar más tierra. Bueno, pues entonces ya no les vendemos más, pero alrededor de estas tierras, pues obviamente va a haber mucho desarrollo en estos años y ya lo está viendo en este momento. Sí, Carmen. Muchas gracias, ingeniero Rolando. Esas son todas las preguntas que hemos tenido por el día de hoy. Nuevamente agradecemos su presentación. Ha sido de mucho provecho para todos los asistentes aquí presentes. Me da mucho gusto. La comunidad IPMA es muy importante y tiene un gran potencial en América Latina. Y por eso estoy muy grato de participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Saludos desde Perú.